Bien chicos, comenzamos en este nuevo tema en trigonometría denominado resolución de triángulos rectángulos parte 1, ¿sí? Que es el tema 10. A ver, ¿cuál es el punto clave, digamos, para hacer una resolución? En primer lugar, ¿qué es una resolución? Bueno, viene de la palabra básicamente resolver, pues, ¿no? Resolver significa hallar los elementos desconocidos, básicamente, ¿sí? Pero ¿dónde vamos a resolver? Vamos a resolver en triángulos rectángulos, ¿sí? Es decir, la figura que me tienen que dar el problema debe ser un triángulo rectángulo. Y debe haber, claro, por lo menos algún elemento desconocido donde yo voy a hallar ese elemento desconocido para poder resolver, ¿sí? Resolver es hallar lo desconocido. Ya está. Por ejemplo, en este problema 1 me piden hallar x, es decir, no sé cuánto vale x, ahora para mí va a representar algo desconocido en función de los demás datos. Es decir, los demás datos sí se conocen. Conozco cuánto vale este ángulo, θ, representado, pero lo conozco. Y también conozco este otro lado, m, representado, pero también lo conozco. Ya está. Conozco dos datos y voy a hallar un tercer elemento que viene a ser este lado. ¿Sí? Bueno. Esa es la condición importante para resolver un triángulo rectángulo, que me den mínimo un ángulo, por ejemplo un ángulo agudo, que puede ser este θ, y también un lado que podría ser bien la hipotenusa, o bien el cateto opuesto, o bien el cateto adyacente. ¿Ya está? Ahora, ¿cuál es la clave acá para resolver triángulos rectángulos? Es trabajar con el siguiente mecanismo. Voy a yo, en cada problema, hallar la siguiente relación. Voy a comparar lo que quiero, ¿sí? Entre lo que tengo. ¿Ya está? Si yo comparo lo que quiero, es decir, el elemento que yo deseo hallar, en este caso x, por ejemplo, entre lo que tengo, entre el dato que el problema me está dando como lado, que es la hipotenusa, lo que quiero sobre lo que tengo es una comparación de dos lados del triángulo rectángulo. Y recuerda que una comparación de dos lados del triángulo rectángulo se transforma automáticamente en una razón trigonométrica. Esto de acá es el punto clave en este tema. Lo que quiero sobre lo que tengo me va a dar una razón trigonométrica que significa armar una ecuación de la cual voy a despejar, voy a hallar justamente lo que pretendo hallar, es decir, lo que quiero. ¿Ya está? Bueno, algo de esto dice en la parte teórica. Solamente que te estoy explicando el punto clave para resolver triángulos rectángulos. A ver, comencemos. Hallar x en función de los datos dados que son θ y m. ¿Ya está? Entonces, como me piden hallar x, para mí este x va a representar lo que yo quiero. ¿Sí? Es decir, lo desconocido, lo que yo quiero ubicar, lo que yo quiero hallar. Lo que quiero, y este dato o este lado que me están dando, ¿sí? Porque es un dato, dice acá, se va a convertir en lo que tengo. Ya está. Ahora, ¿para qué hago esto? Para simplemente ubicar mi razón trigonométrica de la forma lo que quiero sobre lo que tengo. Bueno, lo que quiero, representado por Q, entre lo que tengo, representado por la letra T. ¿Ya está? ¿Quién es lo que quiero? Lo que quiero es X. Allá, X, entre lo que tengo. ¿Quién es lo que tengo? M. Esta comparación de dos lados me da una razón trigonométrica. Ahora, vamos a ver de qué lados estamos hablando. Lo que quiero es, para el ángulo θ, el cateto adyacente, y lo que tengo para el ángulo θ viene a ser mi hipotenusa, porque está frente a 90. Ahora, ¿qué razón trigonométrica es cateto adyacente sobre hipotenusa? Bueno, recordando razones trigonométricas, adyacente sobre hipotenusa no es otra cosa más que el coseno de este ángulo, es decir, el coseno de θ. Adyacente sobre hipotenusa me da el coseno de θ. ¿Ya está? Ahí está. Lo que quiero sobre lo que tengo me da una razón trigonométrica. Y a partir de ello voy a despejar lo que yo deseaba hallar, que es x. ¿A qué será igual a x? Bueno, este m que está dividiendo pasa a multiplicar y significa de que x es igual a m coseno de θ. Ya está. Y bueno, ya habré calculado, habré despejado, es decir, he hallado lo desconocido, lo que quería, en función de m y θ, que son los datos que nos daba el problema. Y listo, eso hemos hecho, resolver hallando lo desconocido en un primer momento. Problema 1, ¿sí? Vamos a seguir ese mecanismo para todas las situaciones que vamos a emplear en este grupito de ejercicios. A ver, problema 2, de igual forma, hallar x en función de los datos dados. Bueno, si nos piden hallar x, significa que x se va a convertir en lo que yo quiero y el otro lado, que es el dato a, se va a convertir en lo que yo tengo. Recuerda que lo que quiero entre lo que tengo se convierte en una razón trigonométrica. Ese es el punto clave. ¿Quién es lo que quiero? Lo que quiero, bueno, es x, ¿sí?
entre lo que tengo. ¿Quién es lo que tengo? Es el dato A. Y eso de ahí me está comparando o me da una razón trigonométrica y L, que es la comparación de dos lados. Lo que quiero, nota que lo que quiero está frente a alfa, o sea, es un cateto opuesto, y lo que yo tengo está frente al ángulo 90, es decir, una hipotenusa. Ahora, ¿qué razón comparaba cateto opuesto sobre hipotenusa? Cateto opuesto sobre hipotenusa, hay que recordar que era la razón seno. ¿De quién? Del ángulo del cual tenemos el dato, que es el ángulo alfa. O sea, x sobre a es igual al seno de alfa. Del cual vamos a despejar lo que quiero, que es x, despejamos, es decir, este a que divide, multiplica, para que finalmente encontrar x en función de a y alfa como a seno de alfa. Y habremos encontrado x en función de los datos iniciales, que era lo pedido en el problema 2. Problema 3. Hallar el área del triángulo en función de los datos mostrados. Bueno, recuerda que hay una fórmula muy importante para hallar el área. El área por allá, si yo tengo un triángulo rectángulo en la cual conozco la base y conozco la altura, el área más sencilla de poder calcular era base por altura sobre 2. Es decir, si yo quiero utilizar esta fórmula, necesito conocer la base y la altura. Entonces, para el triángulo, como me piden hallar el área, ya tengo la altura sería m, ¿sí? La altura toma este papel de m. Me faltaría esta base, la base no sé cuánto vale. Entonces, a esa base vamos a llamarle una variable, x. Y la quiero ubicar, ¿sí? No la tengo, es algo desconocido, pero la voy a ubicar. ¿Cómo? Como lo que quiero, él se va a convertir en algo que quiero y él se va a convertir en algo que tengo como dato. ¿Ya está? No te olvides que lo que quiero sobre lo que tengo siempre, como es una comparación de dos lados, se debe convertir a una razón trigonométrica. Bueno, reemplazamos acá. A ver, ¿quién es lo que quiero? X. ¿Quién es lo que tengo? M. Y eso es una razón trigonométrica. Vamos a ver de qué razón trigonométrica se compone. Bueno, a ver, se trata. Bueno, en este caso lo que quiero es adyacente y lo que tengo está frente a él, es decir, se convierte en cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica compara adyacente sobre opuesto? Adyacente sobre opuesto. Básicamente, si revisamos las razones trigonométricas, vendría a ser la cotangente. ¿De quién? Del ángulo. Es decir, esto de acá, esta comparación es igual a la cotangente de alfa. De la cual, bueno, claro, vamos a despejar x, diciendo de que x va a ser igual, este m pasa a multiplicar a la derecha, x es igual a m cotangente de alfa. Y listo, habremos conseguido de esta forma la base, ¿sí? La base ahí lo tengo representado. Bueno, tú dirás, ¿y para qué hemos hallado esa base? Porque recuerda que el problema pide área, y área es base por altura entre 2. Entonces voy a reemplazar la base está acá, la base es x, pero x es igual a m cotangente de alfa, base, multiplicado por la altura vale m, ¿sí? Base por altura sobre 2. Si ordenamos un poquito esta expresión, lo puedo dejar como m por m, es decir, m al cuadrado, entre el denominador que es 2, multiplicado por la cotangente de alfa. Una de las formas podría ser vista de esta manera, ¿sí? Y ya tenemos el área ubicada como base por altura sobre 2. Ya está. Problema 3. Problema 4. Obtén el perímetro. Recuerda que el perímetro, si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? El perímetro viene a ser la suma de los lados. El perímetro se representa por 2p, ¿te acordarás? Y es la suma de los lados. Es decir, vendría a ser la suma de a más b más c para este perímetro del ejemplo que estamos proponiendo en esta parte. Ahora, claro, la pregunta es, en este triángulo, yo para hallar su perímetro necesito cada uno de los lados. O sea, necesito este lado que ya lo tengo, necesitaría saber cuánto vale este lado y saber cuánto vale este lado. A ver, hallemos lado a lado, hallemos uno por uno, ¿ya? Primero vamos a hallar este lado de acá, que es x. Bueno, ¿para qué? Para que eso de acá se convierta en lo que quiero y esto de acá se convierta en lo que tengo, ¿sí? A ver, lo hacemos de forma directa. Lo que quiero, que es q, bueno, en este caso está simbolizando la letra x, la variable x. Lo que quiero, entre lo que tengo, que es a, me da una razón. Bueno, acá ya no lo pongo, simplemente ya tenemos en cuenta de que lo que quiero es opuesto y lo que tengo es adyacente. ¿Qué era opuesto sobre adyacente? ¿Qué razón trigonométrica?
Opuesto sobre adyacente era la tangente. ¿De quién? De este lado que es el ángulo phi, el ángulo psi o el trinche simplemente, pues, ¿no? Para finalmente decir de que x es igual a tangente del trinche o del ángulo psi. Ya está. Ahora, como ya tengo esto de acá ya no es lo que quiero. ¿Por qué? Porque ya lo conseguí, pues no, ya lo tengo. Ahora voy a poder ubicar este otro lado, que le voy a poner una variable que le voy a llamar y. ¿Ya está? Ahora esto se convierte en algo que deseo hallar, que quiero. Entonces podré decir lo que quiero que es y, en este caso, porque es algo desconocido, entre lo que tengo, que esto de acá sí lo conozco, sí sé que vale a, lo que quiero entre lo que tengo me da una razón. Vamos a ver qué está comparando. Y viene a ser hipotenusa y A viene a ser cateto adyacente. ¿Qué es hipotenusa sobre cateto adyacente? Claro, si revisamos las razones, hipotenusa sobre adyacente era secante. Perdón, del ángulo trinche, ¿no? Del ángulo trinche en este caso. Entonces colocamos secante de este ángulo, del ángulo psi. Donde despejamos lo que quiero, que era y, voy a despejar en función de los datos, pasa a multiplicar y se va a expresar como A secante de psi, secante del trinche. Listo. Ahora sí, ¿cómo va quedando mi triángulo? Bueno, si nosotros representamos nuevamente el triángulo rectángulo, va quedando de esta manera. Este cateto mide A, este cateto mide X, pero X en función de los datos puede ser visto como A tangente de psi. Y esta hipotenusa vale Y, pero Y ya habiéndolo hallado, se representa como A secante de psi. Y listo, nos pedían el perímetro, lo que voy a hacer es sumar los lados del triángulo. Entonces voy a sumar, a ver, me apoyas en esta parte, la suma de este lado, a ver, este lado vale A secante de psi, más A tangente de psi, y más el A. ¿Ya está? Y lo dejamos ahí, bueno, aunque podemos factorizar y todo lo demás, pero como no hay claves, y básicamente es que nosotros sepamos resolver, ya hemos resuelto, así que hemos hallado el perímetro que pedía el problema 4. Problema 5, de igual forma, nos piden perímetro. A ver, también como el problema anterior, efectuamos, decimos acá, esto de acá es lo que tengo, ¿sí? Entonces, como quiero hallar cada uno de los lados, voy a decir que esto es lo que deseo hallar, lo que quiero, para decir que lo que quiero, que es x, entre lo que tengo, que es b, me da una razón trigonométrica. ¿Ya está? A ver, vamos a ver qué estamos comparando. Estamos comparando opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es opuesto sobre hipotenusa? Efectivamente es el seno del ángulo, que en este caso es teta. Para poder despejar y poder decir que eso que yo quería ya lo he hallado como b seno de teta. A ver, ahora hallaremos el otro lado. Esto ya no es lo que quiero porque ya lo tengo, ya lo hallé. Ahora voy a darle a este lado que necesito una variable, y. Esto de acá se convierte en algo que quiero ahora ubicar, pues, ¿no? Lo que quiero que es y sobre lo que tengo, ¿sí? Perdón, acá va la variable que nos dan de dato. Lo que tengo es b, lo que quiero entre lo que tengo. A ver, vamos a ver qué estamos comparando. Estoy comparando adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es adyacente sobre hipotenusa? Es el coseno del ángulo que en este caso es teta. Para poder despejar y poder decir de que y es igual a b coseno de teta. Listo, ya calculamos esto que era desconocido en forma inicial, pues, ¿no? A ver, finalmente ya vamos a hallar el perímetro. El perímetro es la suma de los lados. Este lado vale b, más este lado que vale x, pero x ya fue hallado, ¿sí? Según los datos que tenía, como b seno de teta. Y también tenemos este lado y, voy a sumar el lado y, pero el y también ya lo hallé en función de los datos que teníamos, como b coseno de teta. Bueno, si deseas factoriza, todos tienen b, factorizamos b, me va a quedar dentro, bueno, ya lo saqué, me queda la unidad, ya lo sacamos adelante, me queda el seno, ya lo sacamos adelante, me faltaría el coseno. De esa forma factorizada también puede ser otra forma de presentación, pero en sí ya hemos podido resolver nuestro triángulo rectángulo con ese mecanismo de que lo que quiero sobre lo que tengo me da una razón trigonométrica. Ese es el punto clave para poder resolver cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Bueno, con esto esperemos que tengas una idea de cómo resolver ya los problemas y ahora te toca practicar en la parte de la tarea. Nos quedamos el día de hoy en esta parte.